Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia Alfredo Caro, mundana. bienvenido a la galería. Gracias, Bego. Una noche más vamos a hablar de investigación, de ciencia. Vamos a hablar de investigación, pero de esa que interesa a la humanidad. Yo creo que es de las investigaciones que realmente interesan a la humanidad. Esto sí que es urgente, importante y emergente. Sí, hoy traigo a Eloy Sanz, que es investigador y profesor de tecnologías energéticas y energías renovables en la Universidad Rey Juan Carlos. Es doctor en ingeniería química y, si no me equivoco, revisor experto del IPCC. Bienvenido, Eloy. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias. IPCC, Eso. no escuchamos nada, esas siglas, Sí, pero- y parece que, bueno, vosotros nos tiráis de las orejas y el resto pues decimos qué bien, cómo están las cosas de mal, hay que hacer, pero nadie se pone a hacer, ¿no? ¿Pero qué es eso del IPCC? Ah, bueno, eso. Primero, sí, porque nos hemos quedado con las siglas. Sí, ¿verdad? Aclara. Sí, a ver, yo creo que precisamente estamos entre agosto y este mes de septiembre, ¿verdad? Pues hemos oído todos en las noticias, en los periódicos, etcétera, acerca del IPCC. Bueno, pues el IPCC es el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Ujú. Y bueno, su nombre ya nos introduce a algún concepto que quizás se comente luego. El primero es obviamente el del cambio climático, para eso nació el IPCC, esa es su labor principal, iba a decir investigar, pero el IPCC no investiga, sino lo único que hace es recoger la investigación que hacen alrededor de todo el mundo los expertos en diferentes temas, ¿no? Pues en cambios de uso del suelo, en energías renovables, en la atmósfera y todos los ciclos climáticos. Entonces, bueno, pues lo que hace es ir produciendo informes que son en estos en los que vosotros decís que se tira de las orejas, pero vamos, yo creo que nada más lejos, de poner aunque se diga el ser humano es causante de, pues nada más lejos. Lo primero porque, bueno, en esta causalidad, pues un ser humano que ha nacido en Kenia y uno que ha nacido en Nueva York, pues tienen Responsabilidades muy una influencia, distintas. sí. No investiga ese panel, pero está continuamente trabajando, o entre informes está parado. El IPCC vamos a decir que va por campañas y cada campaña sería uno de los informes que se van publicando. Entre informes obviamente está parado y además también se busca una cierta renovación de autores que son los que llevan el grueso del informe, de todo el trabajo de redacción. Se busca una cierta renovación entre informes. Porque entre informes lo que hacen también, muchos de ellos, es investigar, ¿no? En sus investigaciones personales, ¿no? Ah, sí, Claro. sí, desde O sea, luego, no es gente desde que luego. solo de repente, bueno, pues vamos a hacer un resumen ejecutivo de lo que se estaba haciendo en el mundo, no. Eso es, no, la mayoría de la gente involucrada, obviamente, pues para poder escribir pues, con un grado de profundidad importante sobre un tema, pues al final o te dedicas a ello o... ¿Qué significa eso de ser un revisor experto del IPCC? O sea, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues es que dentro del IPCC, como yo siempre digo, es toda su estructura, toda su metodología es pública, pero precisamente hay cosas que parece que están ocultas a plena luz del día. Es decir, cualquiera podría entrar en Internet y revisarlo y comprobar y informarse, pero al final nadie lo hace. ¿Por qué? Pues porque tampoco quizás sea un tema que les interese mucho. Dentro del IPCC hay varias figuras. Está la figura estaría primero el panel directivo, luego están los autores, que son los que redactan el informe, están los encargados de revisión, vamos a decir, que serían aquellos que llevan el peso gordo de gestionar una revisión de esos informes, y luego están los revisores. Para hacernos una idea, autores, pues en este último informe, el IPCC está dividido en 3 grupos. El primero de los grupos sería el que pone la base científica, el segundo, los potenciales impactos, y el tercero, la adaptación y la mitigación. Así de sencillo, cada uno de los 3 grupos. Este informe del primer grupo, que es el que ha salido oficialmente ahora en agosto, pues es el que se denomina la ciencia base, la que nos dice cuánto ha aumentado la temperatura, cuánto ha subido el nivel del mar, cómo de cerca estamos de ciertos tipping points, de estos cambios abruptos, etcétera, etcétera. Y aquí, para que nos hagamos una idea, pues ha habido en torno a 200 autores y el número de revisores me parece que se sitúa en torno a 3.000, 4.000. Estamos hablando siempre un orden de magnitud más. Wow. Para ser autor, creo que en este grupo 1 no había ningún autor español, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, porque se busca
busca siempre que haya un equilibrio entre países en vías de desarrollo, países desarrollados, un equilibrio entre autores expertos, no expertos, sino que repiten y ya han escrito otros, autores nuevos. Bueno, se busca un equilibrio también entre hombres, mujeres. Bueno, se intenta buscar todo esto. Y normalmente los proponen los diferentes gobiernos y luego el panel elige. Por tanto, bueno, pues no siempre, por ejemplo, hay ni siquiera nadie de un país como España, que tampoco es que sea un país muy grande. En cuanto a la revisión, pues básicamente cualquier persona que demuestre una experiencia profesional o investigadora sobre el tema que se está tratando en cada uno de estos grupos del IPCC se puede proponer a sí mismo y se acepta por defecto, vamos a ver. Si yo propongo con el currículum de mi hijo de 3 años, pues obviamente no le van a aceptar, pero si lo propongo con el mío, con una serie de, un doctorado en una materia semejante, etcétera, unas investigaciones, pues lo más normal es que se acepte y que pase a revisar todo el mundo que quiera, lo cual pues yo creo que es importante y le da bastante validez al proceso de revisión. Pero 3 grupos, me decías algo así como 2.000 revisores, ¿cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo trabajáis? Bueno, la verdad es que el trabajo es titánico. No creo que sea un Google Doc compartido, ¿no? Pues mira, un Google Docs compartido no, pero casi. Pero se va generando un PDF de revisiones. Y de hecho luego ese PDF de las revisiones es público. Sí, vas pasando, pues si decimos que este último informe del IPCC son casi 4.000 páginas las que tiene, pues bueno, en concreto las revisiones de este informe no están todavía, pero si nos vamos a las del anterior informe sí que están. Y bueno, pues para cada informe, porque son 2 borradores y por tanto 2 tandas de revisiones. Luego entran los gobiernos también a hacer comentarios sobre algunas de las partes, no de los informes en sí, pero de los resúmenes. Y bueno, pues se van poniendo en un PDF y los encargados de las revisiones son los que punto por punto se van al comentario que haya hecho el revisor fulanito, se lo lee, considera si es apropiado o no hacer esa modificación en el informe y si es apropiado, pues se hace. Con lo cual, pues os podéis imaginar que aunque sean públicos, también estas hojas y hojas y hojas de correcciones, pues al final tampoco nadie las va a leer. Por otra parte, es lo lógico, ¿no? Que estén disponibles para que cualquiera libremente pueda acceder, pero nadie las va a leer. Claro, hay que sintetizarlo. Hay que estar muy motivado. Y hay que sintetizar eso para... Sí, además hay que ir, pues, me imagino, ¿no? Alguien que está investigando concretamente una cosa y dice, bueno, pues sobre lo que yo dije, igual se han hecho comentarios, igual va ahí directamente, ¿no? Pero no a revisar todos los comentarios de todas las hojas. Cuando no hay acuerdo o cuando hay controversia en un aspecto determinado, porque siempre las referencias pueden ser contradictorias o apuntar a distintos sitios, ¿cómo se llega a acuerdos o cómo se plantea esa...? Pues mira, esto también ha venido que cuando no hay acuerdo se dice no hay acuerdo. Entonces se plantean 2 indicadores, lo que se denomina para cada tema, ¿no? Por ejemplo, para el tema que quieras. Pues hay una capa de hielo en Groenlandia que probablemente pueda deshacerse si superamos los 2 grados centígrados. Bueno, pues ahí lo que se mira es la evidencia y el nivel de acuerdo. Evidencia sería, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de documentación científica? ¿Qué calidad? ¿Qué cantidad? ¿Qué coherencia tiene? Y en función a eso se le pone un semaforito de evidencia limitada, media o sólida. Y también puede ser que haya mucha evidencia y estén muy de acuerdo o estén más o menos en desacuerdo al 50%. Y a ese nivel de acuerdo se le pone otro semaforito, bajo, medio, alto. Lo cual, pues según dicen muchos, complica un poco leer estos informes y estas afirmaciones del IPCC, pero bueno, le dan mucha credibilidad cuando se dice el ser humano es responsable de la mayor parte del aumento de temperatura desde la revolución industrial. Evidencia sólida, nivel de acuerdo alto. Pues ahí ya se puede pasar a otro tipo de discurso en el que no hace falta desglosar esto y decir directamente el ser humano es causante del aumento de temperatura que hemos observado. Que es lo que se dice, por ejemplo, en este último informe. Ojalá otros campos trabajaran así.
Sí, otros campos tipo, por ejemplo, salud pública o temas pandémicos y tal, se trabajaran así con semaforitos, estaría bastante bien. ¿Qué es eso de que se ha filtrado el informe y por qué se ha filtrado y qué grupos se han filtrado? Háblanos un poco de eso. Sí, en el mes de agosto, la verdad es que para estar de vacaciones fue un mes bastante movidito y, bueno, pues primero fue la agencia de prensa francesa la que filtró el resumen para políticos del Grupo 2. Ese tuvo, bueno, la verdad es que tuvo bastante impacto. Luego salió el informe oficial del Grupo 1 del IPCC y luego, 2 días justo antes de que saliera este informe, el periódico Contexto y, luego muchos otros se hicieron eco, filtró el resumen del Grupo 3, en el que nos hablaría de adaptación, de qué hacer. Y posteriormente a ese informe, la misma revista Contexto siguió con una filtración del primer capítulo de ese Grupo 3. En el que, pues se siguen haciendo, ahí ya se empieza a desarrollar un poco qué sería lo que habría que hacer, etcétera, etcétera. Pero entonces, Sí, ni sigue, perdón. No, iba a decir que ha habido unas cuantas filtraciones dentro de este mes de agosto, ¿vale? Pero eso no es el informe final, ni necesariamente tiene que coincidir, ¿o sí? Bueno, no tiene por qué coincidir en una filtración en general, por decirlo así, porque en el pasado ha habido filtraciones con muy mala idea. De hecho, ha habido filtraciones que han manipulado el contenido de los informes del IPCC porque venían de sectores que podemos llamar negacionistas y, pues manipulando los resultados y poniendo un pantallazo de eso, gráficas también en las que se han tocado cosas, se dice, no, es que el IPCC en su próximo informe va a decir esto. Y claro, eso ya de momento pues llena portadas y corre como la pólvora y luego, obviamente, todos esos periódicos se desdijeron cuando se dieron cuenta del rollo, pero claro, ya es lo de difama que algo queda. Bueno, pues es verdad que ciertos sectores negacionistas todavía siguen echando en cara, claro, pero es que lo de los emails de la universidad de no sé qué, bueno, pues todo eso es falso, pero ahí queda. En este caso, estas filtraciones, pues afortunadamente vienen del lado completamente opuesto. Vienen del lado de asociaciones de organizaciones de científicos, como Scientist Rebellion, como Extinction Rebellion, en los que, pues por un deseo de que se hable más, por un deseo de que de que el debate esté más en la agenda, ¿no? Claro, de que esté más en la agenda, también un poco el oscuro deseo de, es algo filtrado, pues a lo mejor alguien escucha más o lee más un artículo hecho sobre algo filtrado, algo prohibido, que el del Grupo 1 que se publicó de manera oficial. Hay gente que dice que el informe final podría suavizar afirmaciones como las emisiones de gases de efecto invernadero deben tocar techo en como mucho 4 años. ¿Tú crees que hay presiones para que eso pase, para que se suavice ese mensaje? Bueno, a ver, estos informes, los que se están publicando filtrados, sobre todo son los resúmenes para políticos, y ahí es verdad que, yo publiqué en La Marea un artículo detallando cómo era este proceso y demás. Una de las cosas curiosas es que estos resúmenes para políticos, que tienen 10, 20 hojas, o sea, dentro de las 4.000 originales, pues se queda en algo comestible. Sí, un resumen ejecutivo que se llama. Bueno, el que llaman resumen ejecutivo son 100 hojas. Este se le hace todavía más corto, se entiende que los políticos... Eso es para políticos. Claro, no tienen tiempo para algo tan banal como el cambio climático. Entonces, pues vamos a darles 20 hojitas y ya con eso... Pero bueno, esas 20 hojas se escriben y se supervisan sus modificaciones por parte del grupo de autores. Es decir, si llega un gobierno, yo qué sé, parecen los culpables o los sospechosos de siempre, ¿no? Estados Unidos, China... No, mira, aquí donde dice que el ser humano es causante de tal, vamos a poner otra cosa. No, eso no se le permite. Eso no se le permite hacer. Es verdad que luego, pues entre bambalinas siempre habrá la presión que quieran, pero como yo he comentado en algún caso, la verdad es que si un gobierno quiere poner palos en las ruedas de una transición energética, no hace falta que intente ensuciar un informe del IPCC donde se lo van a poner tremendamente complejo, sino simplemente, pues como está haciendo China, que hacer lo que le da la gana y punto. Claro, que está abriendo centrales de carbón, me parece que del 100% de centrales de carbón abiertas o propuestas a día de hoy, el 90% son en China. Bueno, y sin embargo han estado de acuerdo con lo que se han aprobado, frase a frase, todo lo que ha dicho este último informe del IPCC, en el que se ponen, pues de nuevo, las cosas un poquito más claras, por si no lo estaban suficientemente. Entonces, este es el punto
el de que se maquilla, el de que se rebaja, el que creo que le hace un poco de daño, ya no al IPCC, porque oye, el IPCC si desaparece mañana tampoco pasa nada, ¿no? Quiero decir, alguien hará su función, porque hay muchos organismos, lo bueno es que los científicos se junten y saquen informes y que esos informes sean creíbles. Si estamos diciendo un poco por querer que ese informe diga más de lo que debiera o de lo que dice, si estamos dejando caer que el informe al final no responde a la realidad o se maquilla, yo creo que se le hace un flaco favor. Sí. Y, por ejemplo, en el caso que comentas de los de llegar al pico de emisiones de CO2 en esta década o en 3 o 4 años, etcétera, yo cuando salió la filtración de este último informe dije, mirad, el IPCC publicó hace ya un par de años o 3 el informe sobre cómo no superar 1,5 grados centígrado, que es el que está relacionado con el Acuerdo de París, y en este informe, en el propio resumen para políticos, todos los modelos que se usan para no llegar a 1,5 grados, e incluso en algunos de los que se proponen que se supera un poco el 1,5 grados, en todos ellos se alcanza el pico de emisiones en la década de 2020. En algunos de ellos, incluso antes de 2020, porque claro, este informe fue anterior a 2020. Sí. Entonces, quiero decir, eso de que debemos llegar al pico de emisiones, vamos a decir en líneas generales, en esta década, por ejemplo en 2025, porque sería un número que ahora se está repitiendo, es que ya está dicho. Ya. O sea, no tiene sentido maquillar algo que ya un informe anterior ha dicho y ha dejado negro sobre blanco, yo digo, en un informe de 20 páginas, que es el resumen para políticos, que todos los países han aceptado. Por lo tanto, no sé, ahí me chirría un poco. Se tienen que parar el aumento de emisiones de efecto invernadero del 2025 en esta década, pero ¿eso se está comunicando bien, tú crees? Porque es realmente, por decirlo heavy, es dramático lo que están pidiendo, que se sigue aumentando, incluso en el 2020. Entonces, la comunicación de divulgadores, de científicos, de periodistas, hay que ser alarmista, porque una de las cosas que veo ahí, hay gente muy alarmista, hay gente nada alarmista. ¿Tú qué opinas con respecto a la comunicación? ¿Cómo tendría que ser? Pues la verdad es que aquí el que descubra el santo grial de la comunicación, que lo diga, que se haga de oro, que se lleve el Grammy, que se lleve el Pulitzer, que se lleve todo, porque es que es muy difícil. Por una parte... no se llega. Por una parte hay ciertas comunicaciones que son muy alarmistas. Por otra parte, porque incluso en las televisiones, ¿no? Vosotros que estáis más hechos a los medios, ahora que hemos visto incendios, que hemos visto sequías, que hemos visto lluvias torrenciales, que hemos visto récords de temperatura, yo creo que a los medios esto les viene muy bien para vender su producto, para ganar clics, para ganar tal. La peor sequía en X años, el récord de temperatura en Canadá. Yo creo que eso en el imaginario colectivo se queda un poco por lo menos, aunque sea momentáneamente. En lo que quizás sí que se falla, pero ya no sé muy bien cuál sería la solución, es en explicar las causas y en contextualizar, claro, y en, no sé, incentivar un poquito a la acción de la gente, ¿no? Eso es, sí. Yo te iba a decir sobre todo en incentivar a la acción y en decir, vale, esto está muy mal. Pero hagamos algo ya. Eso es, el tema está muy mal, pero ¿qué tenemos que hacer? Tú llegas a tu casa, alguien ha dejado el grifo de la bañera abierto a tope y el sumidero no está tragando, la bañera se está desbordando, ¿vale? Si ya, yo creo que los informes del IPCC ya nos han dejado clarísimo que la bañera se está desbordando. Inundados. Estamos inundándonos, la casa se está inundando. Entonces, ¿me hace falta de verdad otro informe, una seguridad certera sobre que dentro de 4 meses, si esto sigue así, el agua va a llegar a mi vecino de abajo o al de 2 pisos de abajo o al de 3 pisos de abajo? Yo creo que ya no es suficiente, no es necesaria más investigación, no son necesarios más datos con lo que teníamos en el 5º informe, y en este 6º, bueno, es que ya es demoledor, está más que explicado. Entonces ahí nos queda un poco, por una parte, a los científicos, por otra parte, a los comunicadores, a los divulgadores, el reto de trasladar a la sociedad el mensaje de urgencia y de mover a la acción. Yo creo que, por ejemplo, esto, antes de la pandemia, por ejemplo, el fenómeno de Greta Thunberg lo consiguió de maravilla, que fue algo que molestaba a ciertos sectores tremendamente, con que si es una niña, etcétera, etcétera, pero claro, es que esa persona consiguió
sin ser experta en medios, sin ser experta en ciencia, consiguió no salirse ni una coma de lo que decía el IPCC y meter su mensaje en todos los medios del mundo, en todos los parlamentos de los congresos de los diputados o los senados. Ya, pero ¿no te queda la sensación de que sí, estaba en todas partes, pero ¿quién tomó medidas? Ya, no, sí. Se sacaron todos la foto con Greta, ¿no? Se asumió el discurso y además es que el discurso se ha asumido. O sea, yo tengo la sensación de que incluso la clase política ha asumido el discurso. Hay que, pero nos hemos quedado en el hay que, ¿no? Que no, lo que no nos hemos puesto es todos a trabajar. Sí, exacto. Si te fijas, no te he preguntado absolutamente nada por una de las cosas a las que le dedicas más tiempo, que es a las soluciones, a la tecnología detrás de esas soluciones y a los debates. Eso lo vamos a dejar para dentro de unas semanas, si te parece, porque hay mucho enjundia, hay un debate que se está volviendo muy visceral, al menos en redes, incluso muy feo, no sé si estarás de acuerdo, en debate entre gente que estamos de acuerdo en lo básico, pero estamos peleándonos en lo que no, en qué hacer. Y me gustaría, pues eso, emplazarte dentro de unas semanas a hablar específicamente de las soluciones, de la tecnología detrás de la transición, de qué es viable, qué no es viable según tú, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Sí, claro, encantado. Pues muchas gracias, Eloy. Pues Eloy Sanz, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y animo a la audiencia a seguirlo en Twitter, que es muy pedagógico. ¿Ah, sí? Como lo ha sido en... Como ha sido en este caso, de verdad, ciertamente. No lo que pasa es que en un tuit ya me parece muchísimo más complicado. Sí, pero... Muchísimas gracias. Emplazado, en una semana o un par de semanas queremos hablar contigo sobre todo de esa parte de las alternativas y de lo que sí tenemos que ponernos a hacer ya, que vamos tarde. Gracias, Eloy, y gracias, Alfredo. A vosotros, a ti.